Estamos atentos a todos los aspectos, a todas las dimensiones de este caso, en particular a este que le informábamos oportunamente y que tendría que ver con este trato preferencial. Claro, justamente vamos a hablar de este y otros temas que han surgido en las últimas horas con quien es exdirector nacional de Gendarmería. Estamos hablando de Cristian Alvear, quien está en línea con nosotros. ¿Cómo está, Cristian? Buenos días. Muy buenos días, estimada Loreto y Álvaro. Muchas gracias por atender el llamado de la radio. Decíamos, tenemos tantos temas que conversar, pero inevitablemente hay que partir preguntándole por este tema del sumario. Este sumario por eventuales privilegios que habría recibido Eduardo Macaya en la cárcel de Rancagua y preguntarle algo técnicamente. Comentábamos en la mañana, más allá de consideraciones de salud que pudiera tener, ¿no? Hay un tema de derechos y deberes del paciente que no tienen que revelarse o no tienen por qué revelarse alguna situación. ¿Es normal que una persona que se le decreta prisión preventiva, en este caso hasta que la sentencia esté ejecutoriada, ingresa un viernes, por ejemplo, y se permanezca en enfermería hasta el día lunes? Mira, Loreto, yo creo que el tema es bastante reciente. Yo no conozco detalle de lo que se reunió como para ordenar un sumario administrativo. Lo que sí te puedo decir que hay que diferenciar entre lo que es algún tipo de privilegio respecto a algunas medidas especiales de seguridad. Yeah. Por ejemplo, el caso puntual de Raúl Escobar Poblete, ¿no? Este subversivo que fue extraditado de México y estuvo acá en Chile durante el término de un proceso penal. Durante toda su estadía en Chile estuvo en la enfermería del penal de Santiago I, disposición que uno como director decidió exclusivamente porque teníamos que tener un control particularmente directo de esta persona en una cárcel como Santiago I. No teníamos ninguna otra dependencia sino justamente el hospital penal o el área de salud penal, ¿no? Entonces, eso a veces está relacionado no con privilegios, sino que por medidas de seguridad especiales que ameritan según los casos. Y podríamos hablar de largas historias y de algunos privados de libertad, y yo creo que mientras eso no se dilucide y distinguir qué es lo que se entiende por privilegio, no me quiero pronunciar, te puedo decir que si nos profundizamos en este tema, tendríamos... Imagínate, yo trabajé más de 30 años, la institución, y podríamos hablar de esta diferencia que es bastante importante considerarla, ¿no? Claro, pero el hecho de que se abra un sumario da cuenta de algo, ¿no? Insisto, sin conocer todos los detalles, ni el estado, ni eventuales enfermedades de base, en fin. Lo que pasa, Loreto, que muchas veces estos sumarios administrativos también, y ojalá no ocurra, no sean... aberturados por temas políticos y que sean decisiones técnicas las que prevalezcan siempre en una institución que debe ser técnica, ¿no? Porque tenemos claro que la institución por muchos años también lamentablemente fue, y como muchos dijeron, una caja pagadora de favores políticos, y lo que hemos tratado y hemos intentado aportar es que esta institución sea una institución técnica, profesional, y que se le reconozca como tal, y no como una institución en donde el estilo de gestión esté supeditado al gobierno de turno. Yo creo que eso no puede ser y eso le ha hecho muy mal a la institución. Pero sí, bueno, esperemos que este sumario avance y conozca los hechos más en detalle. A propósito de lo mismo, del afán de que prevalezca justamente un criterio técnico y desde luego jurídico, digamos, que prevalezca el Estado de Derecho, claro. ¿Cuánto influye o qué representa justamente lo que escuchábamos recién? La intervención de un senador de la región, donde están fallando los tribunales de justicia, donde eventualmente también va a haber alguna incidencia en el nombramiento de jueces supremos y también de corte de apelaciones, y eventualmente cuánto pesa en el ecosistema, por llamarlo de alguna manera, que intervenga derechamente un senador en un caso que afecta, en este caso particular, a su padre, Cristian. Mira, Álvaro, yo quiero ser su responsable en esto. Cuando cae una persona privada de libertad, sea senador, sea diputado, sea la autoridad que sea, siempre va a tratar de que este ser querido, cualquiera sea, esté a buen resguardo dentro de la cárcel, ¿no? Siempre con este tipo de personas que no tienen una habitualidad criminal, Gendarmería durante toda su historia toma medidas especiales, incluso cuando existen delitos asociados a temas sexuales que son también rechazados por la población penal, tanto cometidos por hombres o mujeres. Cuando ingresan a una cárcel, tú tienes que tomar medidas especiales de seguridad porque es muy probable que estas personas sean
víctimas de algún tipo de ataque por parte de la población penal que rechaza cualquier tipo de abuso o violación contra menores de edad, ¿no? Y eso, en lo personal, a mí también me generaba un rechazo absoluto. Sin perjuicio de eso, tú tienes que tomar medidas especiales, porque si no, estas personas, cualquiera sea, estarían en riesgo incluso su integridad física y vida dentro de un penal. Sí, usted menciona menciona a los seres queridos, o sea, podría haber habido otro ser querido, porque se entiende desde ese punto de vista la empatía, ¿no es cierto?, que estábamos escuchando, pero seres queridos en plural, podría haber sido otros quienes intervinieran y no necesariamente preocupados por la salud, el bienestar de la persona, ¿no? Pero me refiero, quiero subrayar de hecho algo que usted mencionó, que es un afán que compartimos mucho, que prevalezcan los criterios técnicos y no los políticos. Otros seres queridos distintos del senador de la región hubiese sido algo a lo menos más prudente, ¿no? Álvaro, es que, mira, yo porque no si sé no si se el tiñe senador de criterios intervino. políticos. Sí, Álvaro, es que escúchame, lo que te estoy diciendo es que más allá que cualquier persona que tenga un familiar o un ser querido que caiga en prisión, va a tener y va a querer obviamente que esta persona esté en resguardo. Pero paralelamente Gendarmería, con todas las personas que ingresen imputadas o condenadas por delitos sexuales, en toda su historia Gendarmería tiene que proteger a estas personas. Yo estuve como alcaide en la cárcel de mujeres, donde ingresó una persona que tenía una relación directa con un homicidio de sus hijos, un caso conocido en Puente Alto, no me voy a referir a ella, y tuvimos que tomar medidas especiales de aislamiento y de protección de esta persona durante sus primeros años de condena. Esto es parte de lo que se hace siempre. Cualquier persona que esté en cualquier cárcel del país, que esté vinculada a un delito de abuso o violación de menores de edad, Gendarmería siempre, independientemente de su condición social, si tiene o no tiene familiares en la política o en un cargo del Poder Ejecutivo, da lo mismo, va a protegerlos porque es altamente probable que la población penal intente agredirlo. Eso lo digo como norma general. Okay. Desconozco el detalle particular de esto, de lo que motivó el sumario administrativo, solamente me estoy pronunciando en términos muy generales a lo que se hace habitualmente como institución técnica. Desconozco lo que se está hoy día investigando, ¿no? Claro, y se ha apuntado a la palabra privilegio, ¿no? O sea, con la descripción que nos hace usted, uno supone que es para todos los casos y no para este caso en particular o en el caso donde haya algún vínculo familiar de una persona que tiene cierto poder también en determinar ciertas, o votar o en la elección de ciertas autoridades. Usted, a priori, y como lo que hemos conocido, que de viernes a lunes estuvo en la enfermería, en fin, ¿descartaría hablar de privilegios? Es que yo no conozco, estimada Loreto, ¿qué es lo que están considerando como privilegios? Por ende, yo no me puedo pronunciar. Pero a usted no le llama la atención que esté tanto tiempo... es que yo no sé si es mucho o poco, por eso técnicamente le quería preguntar, ¿a usted le llama la atención que una persona que está acusada por este tipo de delitos, con una pena, 6 años, en fin, a usted como exdirector de Gendarmería, y se lo pregunto técnicamente también, porque a lo personal a mí me llama la atención la cantidad de días. ¿A usted le llama la atención la cantidad de días o puede ser parte del protocolo o es algo habitual? Si los casos extremos con el que nos ejemplificó ahora, porque eso entendemos que también es otro caso de extremo, ¿no? Es que hay muchos casos, Loreto, en donde se han utilizado incluso dependencias para 1 o 2 internos, donde la capacidad supera los 100 y se tienen particularmente estas atenciones, no porque se quiera dar un privilegio a esta persona en particular, sino porque se le quiere proteger. Estamos hablando de internos incluso relacionados con violencia rural, en donde Gendarmería en su historia ha tomado medidas especiales de seguridad para con ellos. Sí, y eso no tiene que ver con privilegios. Entonces, no quiero acá pronunciarme en algo que yo no conozco, pero te puedo decir, y te insisto en el punto, internos que estén vinculados siempre a abusos de menores o violaciones, sean hombres o mujeres, cuando ingresan a una cárcel, independiente de su condición, imputado o condenado, Gendarmería los va a proteger. Claro, ahora, eso lo dejo como gran marco, ¿cierto?, de introducción a este tema, y que quiero, obviamente, hablar y referirme cuando tenga mayor información, si es que es oportuno hacerlo. Desde su experiencia, ¿se requeriría una cárcel especial para pedófilos, pederastas, quienes comitan delitos donde el bien jurídico tutelado justamente es la sexualidad de una persona?
Bueno, Álvaro, tocaste un punto súper importante. Uh-huh. Yo creo que todas las personas, incluso que estén condenadas por violación de menores, desde mi perspectiva, Álvaro, Uh-huh. no debiesen tener derecho a beneficios intrapenitenciarios, ni siquiera la libertad condicional y la ley de rebaja. Yo eso creo que tiene que ver también con desincentivar delitos que sean súper graves y lesivos para cualquier sociedad. Pero eso tiene que ver también con un marco en donde se vea todo el sistema penitenciario, independientemente de su sistema cerrado, abierto, postpenitenciario, y se hagan modificaciones para rechazar estos delitos altamente violentos. Tienen que tener una consecuencia distinta a delitos que no lo sean. Y es parte, obviamente, de la reforma al sistema penitenciario que espero que algún día también se aborden dentro de lo que es la dimensión de la modernización de la gestión penitenciaria. Justamente el tema de las cárceles también queríamos abordar con usted. Bueno, está toda la polémica por la nueva cárcel de seguridad, ¿no?, de alta seguridad que ha anunciado el presidente, polémica por el lugar también. ¿Qué le parece a usted que esté ahí en Santiago con todo lo que ha generado también, incluido el rechazo, ¿no?, por parte de la alcaldesa? Loreto, mira, hemos conversado y lo he escuchado acá en estos últimos días, tanto al exministro José Antonio Gómez, tanto al exdirector nacional Claudio Martínez y al exdirector nacional Tulio Arce, y quien habla sin ponernos de acuerdo. Hemos tenido visiones bastante compartidas. Primero, una cárcel de máxima seguridad no te va a solucionar el problema del hacinamiento, pero sí te va a solucionar un problema de mayor segmentación y control de quienes lideran bandas organizadas de narcotráfico, crimen organizado, terrorismo y algunos multireincidentes refractarios al sistema de delincuencia común. Yo creo que hay que partir entendiendo que la cárcel de estas características viene a solucionar un problema complejo de esta penetración de esta nueva criminalidad. El cuadrante Pedro Montt, que está emplazado en Santiago, hoy día, Santiago 1 tiene más de 1.000 internos hoy día, Loreto, Álvaro. Sí. El Estado paga en promedio, semestralmente, más de 2.500, 2.600 millones de pesos a la Sociedad Concesionada de Santiago 1 por concepto de multa. Si tú multiplicas 2.500 semestrales, millones de pesos, estamos quizás mal utilizando los recursos, no estamos siendo eficientes en eso. Entonces lo que se está haciendo con esta cárcel, que insisto, no es para descomprimir cárceles que estén hacinadas, sino que para hacerse cargo de aquella delincuencia que puede desde las cárceles generar delitos que repercutan en la calle, y es responsablemente, desde mi perspectiva, es hacerse cargo de un problema cualitativo que por primera vez siento que hay ciertas miradas que están siendo bastante coincidentes en entender que el rol de la cárcel en lo que es el circuito de seguridad pública, por primera vez, Álvaro, Loreto, está siendo estratégico y está siendo realmente dimensionado. Es evidente. Entonces, que se necesita más cárceles. La pregunta es si es en ese punto. Se ha hecho también la polémica de que si tiene que ser en esa zona, en una zona urbana. Se ha definido un barrio judicial y penitenciario. Yo no sé si alguien quiere vivir en un barrio judicial y penitenciario. ¿En ese lugar es el apropiado? Loreto, mira, Santiago 1 tiene más de 1.000 internos y la penitenciaría tiene más de 2.000 internos sobre su capacidad. O sea, hay 3.000 internos que están generando una presión mayor a esa capacidad de esas cárceles. Sacar, quizás, crear esta cárcel que va a estar emplazada en el mismo lugar, puede ser que gran parte de esa población sea redireccionada de esos mismos penales. Puedes bajar la peligrosidad en esos dos penales de crisis por la sobrepoblación penal que tienen y administrarlas de mejor manera. Por ende, no es tan así que vamos a traer 500 internos que no están, y muchos de ellos a lo mejor provengan de las mismas cárceles del cuadrante Pedro Montt, por las características cualitativas que tienen. Pero hay que considerar, Loreto, que donde tú quieras hoy día emplazar una cárcel, van a haber voces que la van a rechazar. Y en consecuencia hay que mirar lo que han hecho otros países en Europa, Estados Unidos, donde las definiciones estratégicas de este tipo las define el Poder Ejecutivo y no está en manos de los planes reguladores que manejan los alcaldes. ¿Por qué? Porque los alcaldes claramente van a hacer todo lo posible para rechazar una cárcel porque es impopular. Pero acá hay decisiones que se tienen que tomar desde la política estratégica y mirar con una visión de Estado. Y claramente hoy día ese paño que usted señala, donde usted quiera construirlo, recuérdese usted que en su minuto, cuando se discutió dónde se construía una cárcel adicional en Santiago, se construyó en Colina 1. Sí. Y Colina 1 era una cárcel que estaba en un lugar bastante alejado de Santiago, bastante eriazo en ese sector, pero Colina 1, después se construyó Colina 2 y está totalmente hoy día poblado el sector de Colina. Y hoy día vemos que también
hay personas que quieren sacar Colina 1 y Colina 2. Yo le pregunto, Loreto, si es así y que es una reacción natural, ¿dónde vamos a tener cárceles? Sí, por eso es una decisión del Estado. De los desafíos también, por cierto, del Estado. Sí, Cristian Alvear, muchísimas gracias por haber conversado con el Expreso Bio Bio, exdirector nacional de Gendarmería. Cristian Alvear, gracias nuevamente. Gracias, buenos días. Muy buenos días. Gracias, Álvaro. Gracias, Loreto. Un gusto. Buenas